One moment alone in the garden, under the August sky. En este apartado lo que vamos a ver es algunos conceptos generales, ¿sí? Acerca de cada uno de la fisiología cardíaca. ¿Sí? Vamos a ver que en la fisiología cardíaca nosotros tenemos dos eslabones importantes. Por un lado, la contracción que producen cada una de las aurículas, de los ventrículos, durante el tiempo llamado sístole y diástole. Esto es que cada vez que las aurículas se contraen y los ventrículos se contraen, digamos, fluye sangre, digamos, hacia cada uno de los órganos que están involucrados. Por el sistema de vena cava superior y de vena cava inferior, tenemos la entrada a la aurícula derecha. Esta se llena de sangre, de volumen de sangre proveniente del cuerpo, pasa a través de la sístole, abriendo la válvula tricuspidia, ¿sí?, hacia el ventrículo derecho, y durante la sístole ventricular se abre la válvula pulmonar, y a través de la arteria pulmonar fluye sangre hacia los dos pulmones, pulmón derecho, pulmón izquierdo. Una vez que se oxigena la sangre, retorna a través de las venas pulmonares que vemos aquí a ambos lados. Entonces vuelve a entrar sangre a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda tenemos situada la válvula mitral. Esta válvula mitral, cuando se produce la contracción o la sístole auricular, se abre y permite que el volumen de sangre ingrese al ventrículo izquierdo. Una característica que tiene el ventrículo izquierdo, que ustedes estarán viendo en pantalla, es justamente que tiene paredes más gruesas que las paredes del ventrículo derecho. Esto es porque, digamos, cuando se produce la sístole ventricular izquierda, se eyecta sangre a través de la válvula aórtica que se abre y a través de la aorta, arteria aorta, hacia todo el organismo. Esta presión es la que nosotros vamos a conocer como presión sistólica, y cuando se relaja este ventrículo vamos a conocerla como presión diastólica. Si nosotros miramos la actividad eléctrica del corazón, vamos a ver que la contracción muscular se ve acompañada o se ve afectada, digamos, por lo que es la conducción eléctrica. Nosotros por un lado tenemos el nódulo sinusal, que es el encargado o el marcapaso natural del corazón, el que inicia toda la actividad eléctrica del corazón. Este nódulo tiene un latido de 60 a 100 latidos por minuto, mientras que más abajo tenemos el segundo nódulo, llamado nódulo auriculoventricular o auricular, que late a una velocidad de 40 a 60 latidos por minuto. La contracción efectiva que tiene este corazón depende pura y exclusivamente del nódulo sinusal, ya que toda la fuerza de la conducción eléctrica va a venir disipada desde el nódulo sinusal. Entonces vamos a tener que, a una mayor velocidad de conducción, va a haber una mayor infusión de sangre o eyección de sangre hacia cada uno de los órganos y del sistema cardiovascular. Cuando nosotros hablamos de actividad eléctrica del corazón, vamos a ver que la podemos medir. Esta medición la podemos hacer a través de lo que conocemos como electrocardiografía o el electrocardiograma.
Y nosotros vamos a ver que justamente el nódulo sinusal, del cual estábamos hablando antes, ¿sí?, que produce la contracción o la sístole de las dos aurículas, lo vamos a ver representado aquí por la onda P. Y si nosotros miramos cómo se disipa la corriente eléctrica, vamos a ver que desde el nódulo auriculoventricular hacia el haz de His, que es esta línea que se ve o este hilo que se ve que discurre entre el tabique y luego se disipa por las fibras de Purkinje a través hacia el ventrículo derecho y hacia el ventrículo izquierdo. Cuando nosotros hablamos de la sístole auricular, lo que vamos a estar viendo en el electrocardiograma es la onda P, que coincide con la sístole auricular. La corriente sale del nódulo sinusal al inicio de la onda P y llega al final de la onda P al nódulo auriculoventricular, donde va a hacer un pequeño receso, que es este segmento llamado PR que nosotros vamos a ver, y luego la conducción eléctrica a través del haz de His y las fibras de Purkinje nos van a dar lo que nosotros conocemos como el complejo QRS. Una vez que entra en fase de relajación el ventrículo, ¿sí?, nosotros vamos a percibir una leve onda T, que significa que estos ventrículos que estaban en relajación ahora empiezan a recargarse nuevamente. Entonces lo que vamos a ir preparándose para una nueva frecuencia, un nuevo impulso o un nuevo latido cardíaco. ¿Qué quiere decir? Que la pausa que existe entre una onda T y una onda P es la pausa que nosotros escuchamos cuando tomamos el pulso. Entre latido y latido tenemos una pequeña pausa donde las cuatro cámaras se preparan y se relajan a la vez, y esa pausa es lo que nosotros vamos a considerar, digamos, para contar a la hora de los pulsos periféricos. Cuando nosotros tomamos la presión arterial, vamos a encontrar que tenemos el esfingomanómetro, tenemos, ¿sí?, el manómetro, tenemos la pera de insuflación. Vamos a colocar el manguito en una arteria. En este caso va a ser la arteria braquial, donde vamos a colocar el mango sobre uno de los miembros superiores o de los brazos. Vamos a colocar el estetoscopio sobre la arteria, tomándolo con dos dedos, y lo que vamos a empezar a hacer es la insuflación. Cuando nosotros insuflamos, vamos a encontrar que vamos a obliterar o obstruir la arteria totalmente, y cuando empecemos a desinsuflar el manguito, vamos a empezar a escuchar los latidos. Ese primer latido corresponde a la primer ruido de Korokov o la sístole, y va a ser el punto máximo de presión arterial que nosotros vamos a medir. Vamos a continuar desinsuflando y vamos a seguir sintiendo estos mismos pulsos, ¿sí?, estos mismos latidos a través del estetoscopio, y vamos a llegar a la instancia donde vamos a escuchar el último
un ruido de Korokov y después un silencio total hasta desinsuflar totalmente el manguito. Este último ruido de Korokov, que es el que nosotros vamos a escuchar, que corresponde a la fase 4, va a ser la presión diastólica. Entonces, cuando empiezo a desinsuflar, insuflo y desinsuflo, el primer latido que escucho arriba va a ser el la presión sistólica, y el último, cuando estoy desinsuflando, el último latido que escuche va a ser correspondiente a la presión diastólica. ¿Cuáles son los valores normales que dice el apunte? Bueno, se maneja entre 100 y 129 milímetros de mercurio para presión sistólica y para presión diastólica de 60 a 90 milímetros de mercurio. Pero también vamos a ver que hay un cálculo aproximado para lo que es presión sistólica y presión diastólica, que consiste en decir que es la edad más 100. Por ejemplo, una persona de 20 años se va a tomar la edad que tenga y se va a sumar a 100 y va a tener 120 milímetros de mercurio, ¿sí? La presión. Y la presión diastólica se dice que es la presión sistólica más 10 dividido 2, ¿sí? Entonces me va a dar 120, por ejemplo, más 10 dividido 2 me va a dar aproximadamente 70 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces la presión sistólica de esta persona estaría en 120-70 aproximadamente, ¿sí? Esto, acordémonos que es un cálculo aproximado de cómo medir la presión arterial. Lo primero que tenemos que saber es la definición del pulso arterial. El pulso arterial es una onda palpable en una arteria producida por la eyección ventricular, es decir, cuando el corazón se contrae. ¿Dónde vamos a palpar el pulso? El pulso lo podemos palpar en distintas regiones de nuestro cuerpo, siendo al que más se recurre el pulso de la arteria radial. La arteria radial se encuentra en el canal del pulso. Esta es una zona anatómica que está delimitada por el tendón del flexor radial del carpo y el tendón del braquiorradial. Pero también tenemos otras zonas donde podemos palpar el pulso, como el pulso de la temporal superficial, como el pulso carotidio, el pulso axilar, el pulso braquial, el pulso radial, bueno, el que ya lo dije, el pulso subclavio, ¿okay? El pulso de la aorta, también tenemos el pulso femoral, el pulso popliteo, el pulso tibial posterior, el pulso pedio. Sí, adelante, Graciela. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Graciela, soy otra profe de Funda y yo voy a hablar un poquito del dolor. El dolor es el quinto signo vital considerado, ¿no? ¿Qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada a una lesión real o potencial de un tejido que incluye una serie de conductas visibles y audibles que pueden ser modificadas. No podemos olvidar que el dolor puede ser físico, emocional, tiene varias dimensiones, también social, ¿sí? Y es imprescindible para realizar la valoración del dolor, una valoración integral, exhaustiva, ¿sí? Lo que tenemos que tener en claro que el dolor tiene una clasificación. Según su duración puede ser agudo o puede ser crónico. Por ejemplo, un dolor agudo puede ser una fractura, ¿sí? Es en corto tiempo, y el crónico en realidad es en largo tiempo, que puede ser, por ejemplo, que generalmente está acompañado de un componente psicológico, ¿sí? Por ejemplo, una paciente o un paciente enfermo de cáncer. También tiene, según su patogenia, ¿sí?
puede ser neuropático, que tiene que ver con el sistema nervioso central, o puede ser somático o visceral. Según su localización puede ser somático. Es un dolor que es punzante, que se irradia, que puede ser, por ejemplo, a nivel de la piel, de los músculos, de algún tipo de traumatismo, alguna febrícula, ¿sí? Y es bien localizado, eso quiere decir somático. Con respecto a visceral, es continuo, profundo, y, por ejemplo, se irradia hacia otras zonas, ¿sí? Por ejemplo, puede ser un cólico o una metástasis, ¿sí? Metástasis de cáncer. También tenemos según su intensidad, ¿sí? El dolor visceral puede ser leve, quiere decir que no afecta tu actividad cotidiana, puede ser moderado, o sea que interfiere en tu actividad cotidiana, y puede ser severo, quiere decir que interviene en tu actividad y en tu descanso también. Cuando es todo el control de signos vitales, todos los signos se alteran, depende de la patología o en el momento que se va a controlar al paciente, ¿sí? O sea, si un paciente está con febrícula, el dolor va a ser más intenso. Después de almorzar, antes de almorzar, o sea, todo va a estar modificado, depende de la situación que se encuentre el paciente. Con respecto al dolor, tenemos escalas. No sé si vieron en la bibliografía, para los chiquitos, por ejemplo, tenemos caritas. Entonces, con esa identificación de carita, nosotros vamos a saber cuál es el dolor que manifiesta este pediátrico, o alguna persona que no sepa leer. También puede ser numérica la escala, ¿sí? Esa escala es cuando le preguntamos al paciente, ¿usted qué dolor tiene del 1 al 10? A mayor rango, mayor va a ser el dolor, ¿sí? Bueno, con respecto al dolor es esto nada más. ¿Qué es la respiración? La respiración tiene como finalidad proporcionar al organismo la cantidad indispensable de oxígeno y a la vez, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar el dióxido de carbono que resulta de la combustión celular. La función respiratoria consta de 3 fases. Tenemos la respiración externa o pulmonar, tenemos otra que transporta los gases de oxígeno y dióxido de carbono por circulación, y tenemos una tercera que se llama respiración interna o tisular. A nosotros la que nos estaría importando, que es la que es especial, que es fundamental para nosotros, es la respiración externa o pulmonar. Esta mecánica respiratoria está dada por el intercambio de gases entre la sangre y el aire. Tiene lugar ¿en dónde? En los alvéolos pulmonares. Esta renovación de aire lo que va a hacer es va a producir, mediante los movimientos de la expansión e inspiración del tórax y el pulmón, el desplazamiento que lo va a hacer a través de una gradiente de presión entre el aire alveolar y el atmosférico. Después tenemos en la respiración, tenemos músculos que interfieren en la respiración. Por ejemplo, la expiración. ¿Qué es la expiración? Es la expulsión del aire, que como dijimos antes está dada por una gradiente de presión, pero en este caso la gradiente de presión es en una dirección opuesta. La presión en los pulmones es mayor que la presión atmosférica, entonces la expiración normal, a diferencia de la inspiración, va a ser un proceso pasivo que va a involucrar la contracción muscular, ¿verdad? Después, en la expiración comienza cuando los músculos inspiratorios se relajan. Cuando el diafragma se relaja, lo que va a hacer, va a mover hacia arriba y eso va a ser la causa de la elasticidad. En la expiración forzada intervienen ciertos tipos de músculos, como son los intercostales internos, los abdominales, los rectos, oblicuos y los transversos. Durante la ventilación profunda forzada van a participar unos músculos a los que vamos a conocer con el nombre de músculos accesorios, que son el escaleno, este va a hacer que eleven las 2 primeras partes de las costillas, el esternocleidomastoideo va a elevar el esternón, y los pectorales menores, que van a elevar la tercera y la quinta costilla. Ahora yo les voy a hablar de los músculos que van a intervenir en la respiración normal. La respiración normal van a intervenir el diafragma, los intercostales, la inspiración, van a estar los músculos serrato menor, póstero superior y los espinales. Y en la respiración forzada va a estar el escaleno, el esternocleidomastoideo, en la inspiración los músculos inspiradores pectorales,
accesorios serratos, el trapecio, el romboide y el serrato menor. Y en la expiración, los músculos van a estar el cuadrado lumbar, los intercostales internos, triangular del esternón, y en la expiración forzada van a intervenir los intercostales internos y los abdominales. Son los rectos y los oblicuos. Tenemos 3 tipos de características en la respiración. Una es la frecuencia. ¿A qué llamamos frecuencia? Frecuencia es la cantidad, se denomina frecuencia al número de respiraciones completas que se van a percibir en un minuto. ¿Cuáles son las características? En el recién nacido vamos a percibir de 30 a 40 respiraciones por minuto. En el primer año de vida vamos a percibir de 26 a 30 minutos. En el adulto vamos a hablar de 16 a 24 respiraciones por minuto. Y en el adulto mayor, o sea, en la vejez, vamos a percibir de 14 a 16 respiraciones por minuto.